tenemos aquí preparado, aquí delante a primera fila, a Manuel Arellano, que viene de la Federación ACE, a hablarnos de la incapacidad y la discapacidad de la enfermedad renal genética, que es algo que a todos nos preocupa un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias también, Antonio, por haberme implicado en un proyecto tan chulo. Y después de presentaciones, nada, esto es facilísimo. Después de la doctora Luceta, la doctora Torres, nada, me lo has puesto facilísimo para hablar de un tema tan interesante y tan sencillo como la parte burocrática. Si os parecía complicado lo de antes, el reto es explicar de qué va esto. Así que os pido ya comprensión antes de empezar. Yo sí que os pediría, porque esto es un tema de actitud, que hagáis una muestra de sonrisa, porque así las cosas difíciles con la sonrisa siempre vendrán mejor, y a ver si así somos capaces de entenderlo y de explicarlo. Tres conceptos. ¿Qué es una incapacidad laboral? Porque hay muchas veces que se confunde entre el concepto de discapacidad y el concepto de incapacidad. El concepto de incapacidad siempre está relacionado con la parte laboral, lo cual no afecta a la parte infantil, pero sí a la parte adulta. Y esto lo que dice la Ley General de la Seguridad Social es que se reconoce como incapacidad laboral aquella que se relaciona con la dificultad o la imposibilidad que tiene una persona para realizar actividades relacionadas con la ocupación laboral. Sencillo, es un concepto, es una cuestión de definiciones. Si hablamos de discapacidad, aquí estamos hablando que es una situación que resulta de la interacción entre personas con deficiencias. Previsiblemente lo digo porque el concepto de deficiencias es una parte genética, filosófica diferente del concepto de salud, que es lo que da la incapacidad, ¿no? Deficiencia, salud, son dos conceptos filosóficamente diferentes, que, como decía, previsiblemente permanentes y a cualquier tipo que dificultan pues cualquier tipo de barreras que limitan, impiden la participación en la plena y efectiva en la sociedad. Y es valorado por servicios sociales, y lo anterior, creo que no lo he puesto, y lo anterior está ciclado por la Seguridad Social, con lo cual son distintos institutos. Incluso en eso ya hay una pequeña diferencia, pero hay otra cosa por la que también se suele diferenciar o se suele confundir, que es el concepto de dependencia, que es ese estado de carácter permanente en que se encuentra una persona que por razones de edad, enfermedad o de discapacidad está ligada a la pérdida de autonomía, etcétera, y que requiere un montón de apoyos. Y este es el concepto de dependencia que está definido evidentemente en la Ley de Promoción de Autonomía Personal. Pero hay diferencias, como os decía antes, ¿no? Me voy a olvidar de la dependencia, espero un concepto, un marco conceptual. ¿Y qué diferencias hay entre una discapacidad y una incapacidad laboral? Pues la primera ya os la decía, que son dos organismos distintos los que identifican qué es cada una de estas cosas, ¿no? Y aquí, basándonos en esta ley que veis de 2003, Estatuto de Personas con Discapacidad, en ese artículo 2.2, ya está hablando que discapacidad es aquella persona que tiene un grado de discapacidad superior o igual a un 33%. Y esto, bueno, pues te da acceso a determinadas cosas. Esto fue modificado, lo que sigue diciendo, pretendo no leer porque es un coñazo. Yo solo hace diapositivas con figuritas, con dibujos, con cosas alegres, y aquí es que no hay ni un dibujo. O sea, no he podido meter ni un solo dibujo, ni una broma. Entonces voy a intentar hacerlo bien con todo lo difícil que es. Al final de este concepto, lo que está diciendo esta normativa es que esta parte del 33% lo que te permite es que tengas acceso a una pensión y que incluso puedas tener derecho a trabajar. Esto es lo que decía esta normativa. Y viene el Tribunal Supremo y el 19 de septiembre del 2020 dice que discapacidad e incapacidad no son equiparables, lo tenéis en el libro, y que el reconocimiento de una pensión de incapacidad por permanencia total, absoluta o incluso a la invalidez, que ahora veremos cuáles son las relaciones que hay, no da derecho al reconocimiento automático del 33% de discapacidad. Es decir, esta sentencia del Tribunal Supremo dijo: aquella equiparación que hubo entonces, nos olvidamos.
Tener incapacidad no significa tener discapacidad, que sí que lo habilitaba la ley del 2003, pero no nos hemos quedado aquí. Ahora hay una valoración del Real Decreto del 2002, que es con el tema del baremo, donde se dice que sí que hay una cierta equiparación de la incapacidad con la discapacidad. Y ya os adelanto que es solo para temas laborales, para nada más. Con lo cual, ¿alguien le ha quedado claro lo que he explicado? Me alegro. No sois los únicos. Porque parece fácil, pero no es fácil. Pero quedaros con lo más sencillo. Incapacidad tiene que ver con el ámbito laboral. Discapacidad es un porcentaje de cuánto de capacidad para hacer una vida ordinaria tengo. Distinto del concepto de trabajo. ¿Vale? Son dos conceptos distintos. Como decía, el concepto de incapacidad laboral da derecho a un reconocimiento de discapacidad para el tema laboral, aunque no tengas ningún tipo de porcentaje de discapacidad. Esto que os decía que se identifica en esa última sentencia. Y tiene esta relación, ¿no? Pues incapacidad parcial, total, absoluta o gran invalidez. Ahí tenéis un poco las limitaciones, ¿no? La parcial, pues una limitación temporal, que durante un tiempo no puedes trabajar. Y esto te habilita que tengas un 66% de la base de la cotización a la Seguridad Social, como parte de una pensión que puedes recibir. En la total te impide el trabajo habitual, es decir, si eres albañil no puedes volver a ser albañil. Si eres bancario no puedes volver a trabajar en el ámbito bancario. Te tendrás que reinventar y hacer otra cosa. Y esto te habilita a recibir una pensión que es el 55% de lo que se calcula, de lo que has ganado más o menos en los últimos 10 años. Si es absoluta, no puedes trabajar en nada. En nada es en nada. Desde hace poquito y ahora lo vamos a ver. Pero tienes el 100% de lo que has cobrado en una media que se calcula, de lo que has cobrado en los 10 últimos años. Y la gran invalidez, porque requieres de ayuda a otra persona, es un 100% y suele haber un porcentaje a nivel incluso de un 20%. Para los pacientes renales, ¿esto qué problemas tienen? Muchos. Aquí tenéis algunos de ellos, ¿no? Que son criterios muy estrictos, que son muy rígidos en las evaluaciones, no hay una falta de un concepto de comprensión de esta carga de proceso de tratamiento, de la fatiga o de la sensación de cansancio, que los médicos son opiniones muy subjetivas y está poco objetivado, por lo cual hay una disparidad de criterios y encontraréis gente que con la misma situación en un sitio tiene capacidad y en otra no hay manera que se pueden. Y luego, ahí veis el riesgo de que las personas se queden en un limbo de limitaciones y el tema etario, el tema de la edad. La enfermedad renal, sabéis que es fundamentalmente cuanto más años tienes, más riesgo de padecer una enfermedad renal. Cuantos más años, más avanzado estás en tu situación laboral. Y de que de repente te rompan esa situación laboral, pues te genera una situación sobrevenida bastante complicada. Y aquí se nos presenta un tema que no lo quería meter porque puede llevarnos a otro debate distinto, que es no se dan incapacidades laborales, como habéis visto, tienen unos porcentajes que hay que pagar. Si no hay dinero en las arcas públicas, aquí voy a pagar. ¿Qué hago? Te lo deniego. Y si quieres, vete a juicio. Y dentro de 2 años ya veremos si el juez te da la razón, y si te da la razón, bueno, pues ya veremos cómo lo resolvemos. Pero una vacuna yo no te doy nada. No te reconozco una incapacidad laboral. Y está habiendo muchos problemas de incapacidad laborales precisamente por temas presupuestarios. Esta es una realidad que quien no la quiera entender, pues que no la entienda, pero es la que es, aunque os cuente lo contrario, que lo van a notar. Y apareció, igual lo habéis visto, esta sentencia del Tribunal Supremo que decía que, lo digo para los voluntarios porque algunos me han llamado un poco asustados, ¿no? Oye, ¿cómo que si tengo una incapacidad permanente no puedo trabajar, no puedo compaginarlo con el voluntariado? O sea, ¿no puedo hacer voluntariado? Dices, sí, es esta sentencia la que veis aquí, la sentencia del Tribunal Supremo del 2024, donde decía esa parte de la incapacidad absoluta o la gran invalidez no puede desarrollar ningún tipo de empleo que implique darse de alta en la seguridad social. Con lo cual, esto puede dar lugar a suspender el cobro de la pensión que se está recibiendo. Esto pone en tela de juicio muchas situaciones. Pero ¿cuál es la interpretación real de todo esto? Bueno, pues que tiene que ser una actividad que si es altruista y no está retribuida y no está incluida dentro del régimen de la seguridad social,
sí se puede realizar esa actividad de voluntariado con una incapacidad permanente. De hecho, yo tengo una incapacidad permanente, absoluta y permanente, o sea, permanente, absoluta y permanente además, que puede ser revisable. Que haya una compatibilidad entre el estado de salud y nos suponga un cambio en la capacidad de trabajo. Que no implique una prestación económica que al final te suponga una especie de salario. Si estás recibiendo una compensación que se puede conceder como salario, es como si estuvieras cobrando, ¿no? Y que no ocurra la relación laboral. Y con esto les pido la incapacidad. He consumido un tiempo valioso para hablar del concepto de discapacidad y de cómo el baremo que se publicó en el 2022 con ese Real Decreto 888 está el 666, que es el número del demonio. Bueno, el nuevo número del demonio para las personas con patologías crónicas es el 888. ¿Por qué? Porque hemos pasado de una valoración de discapacidad con un baremo que llevaba 25 años sin modificarse, que viene de unas guías americanas. Se ha trabajado mucho para que se trate de actualizar, y lo estamos viendo cada día, sale una cosa nueva, una innovación, una terapia nueva, una situación nueva, se identifican patologías nuevas que no estaban reconocidas en algo que había pasado hace más de 20 años y en Estados Unidos, por lo cual había que actualizarlo. Y se publicó esto, que es un procedimiento para reconocer y declarar y clasificar cuáles son los porcentajes de discapacidad, que van de 0 a 100. Y tiene unas palabras que, si os parecían difíciles, todos los medicamentos, pues aquí tenéis pequeños ejemplos, ¿no? PDGP, el BLA, el PRP, el BRCA, bueno, todo esto que lo tenéis ahí más o menos identificado, ¿no? ¿Qué significa PDGP? Baremo de deficiencia global de la persona. ¿Y qué mide? La evaluación de las funciones y estructuras corporales. Y este es el punto prioritario desde el que empieza a partir toda la valoración de la discapacidad, que lo vamos a ver ahora. No quería traeros cómo se hace una medición, porque no hay tiempo con una mañana entera, porque es muy complicado, pero sí daros algunas pinceladas. Está también el BLA, que es ese baremo de limitación de actividad que mide, pues, evaluar las capacidades que tiene una persona y se subdivide en dos subbaremos, que son el baremo de limitación para y total para realizar actividades de autocuidado, y el BLAM, que es ese baremo para ver las limitaciones de movilidad. Y además tenemos el baremo de restricciones de participación, es decir, qué capacidad de desempeño en tu vida diaria, eso se hace con un cuestionario que queréis poder, y luego ese baremo de factores contextuales y ambientales. Y luego hay una hoja que también se da, que son los factores personales, y esto se rellena a título personal. Esto está recogido todo en el artículo 8, en nuestro caso, que es el aparato genitourinario. No hay diferenciación entre patologías genéticas y no genéticas, porque mide causas objetivas por el CIE-10, que es una valoración de patologías, y según eso te lo van identificando. ¿Cuál es la cuestión principal? Que según esas cuatro, quedaros con una. No vamos a adelantaros sorpresas. Vale, quedaros, si queda complicado manejaros. Quedaros con este baremo, caray, qué complicado. Este y este. Básicamente con el primero. Vale, las clases de discapacidad. Nula, pues si tienes de 0 a 4, pues evidentemente no tienes discapacidad. Discapacidad leve, del 5 al 24. ¿Qué está pasando? Que entre el baremo que había hace 20 años y el que se acaba de publicar en el 22, que se dio fecha de aprobación en el año 23, en abril del 23, pero que empezó a funcionar en abril del 24, porque ya sabéis que la implantación de cualquier cosa en España con un sistema tan fraccionado, pues es bastante complicado. Había que formar herramientas digitales, formar a los profesionales de todos los centros de evaluación, de todas las comunidades autónomas, de todas las provincias. Bueno, pues está siendo muy complicado y íbamos tarde. Y luego había mucha preocupación con cuál iba a ser la diferenciación entre lo que yo tenía con el antiguo baremo y con el nuevo baremo, que es de cual que estamos hablando ahora. Y estamos viendo que tanto antes como ahora hay mucha gente que no llega ni siquiera con una enfermedad renal al 33%, que es lo que te habilita a tener una concepción de persona con discapacidad. Un 32% tienes discapacidad, pero no tienes reconocido una discapacidad. Este es el concepto. Entonces estamos viendo que muchísima gente
se quedan en una discapacidad leve. Y mi intención es tratar de explicaros por qué se quedan en una discapacidad leve. Y luego están los graves y los graves, etc. En general, lo que están haciendo y lo que van a pedir es, tienen que tener un diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene que estar documentado. Y esto va sobre todo para la parte profesional. A la hora de realizar informes, necesitamos que los informes recojan algo más que la creatinina, el trasplante renal o la diálisis. Hay situaciones que el propio, y lo vamos a ver enseguida en un par de diapositivas, que te dice cuál es el porcentaje si estás en diálisis, en hemodiálisis. Ya tienes un 65% sobre el papel. En la realidad estamos viendo que en los centros de valoración hay gente que le da el 58%. Pero si en el papel pone un 65%, porque le das un 58%. Bueno, pues esto es otra de las cosas que pretendo explicaros hoy. Siempre lo hacen la valoración cuando estás en la máxima mejoría clínica. Esa previsión o esa situación de valoración no va a ser cuando tú estás peor, sino cuando estás mejor. Igual se entiende mejor con una patología que va como lo de, por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, cuando se valora, no se valora cuando una persona está en un cambio de tratamiento y está en un dato altísimo, sino cuando está en una situación interbrotes, es decir, cuando está estable. Aquí pasa lo mismo. Vamos a esperar a eso. Y para eso necesita por lo menos un periodo de 6 meses para que haya una cierta estabilidad, por ejemplo, después de un trasplante. Antes de 6 meses no suele haber renovación. Esto es, creo que esto ya lo sabéis, lo habéis visto 58.000 millones de veces, cuáles son los estadios en la enfermedad renal, en función del síntoma molecular y más o menos cuál es la situación con la que te puedes encontrar o qué tipo de tratamiento puedes llegar a tener, ¿no? Y esto, que no sé si se ve muy bien, aquí está parte del meollo. Y no sé cómo explicarlo, si os digo la verdad. Esto es la parte complicada. Veamos. Tenemos nivel 0, intervención, tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. ¿Os acordáis de la gráfica de antes que ponía discapacidad nula, discapacidad leve, discapacidad no moderada, discapacidad grave? Vale, pues ahora lo hemos puesto en conceptos, perdón, soy disléxico, de arriba abajo. Que lo de horizontal y vertical se me da fatal. Si tenemos 0, pues va a ser porque los antecedentes de la enfermedad, del tracto urinario, ausencia, no tienen ningún resultado en la exploración física, las pruebas son normales y eso se correlacionaría con estadios 1 y 2 de la enfermedad renal, ¿vale? Si vamos al porcentaje del intervalo 1, que es ese porcentaje que va entre el 1 y el 13% de discapacidad, tiene esas diferenciaciones que veis ahí, en temas de anomalías, en temas de resultados en exploración física y en esa parte de pruebas diagnósticas, ¿no? Que no lo voy a leer porque es un poco complicado. A la hora de hacer la valoración, es verdad que siempre van a contar el punto medio, es decir, entre el 1, 4, 7 y 13, el medio es el 7. Ese es el punto de partida. Si estás en esa escala y cumples esos criterios, empiezas en el 7. Y aquí hablamos de esa valoración de deficiencias globales. Esa primera valoración de las 4, quiero decir, este es lo que se está valorando. Si valoramos el segundo, el plan, esa limitación de actividades, ya estamos valorando el intervalo 2, que aquí estamos viendo del 15 al 32. Si valoramos el baremo 1 y baremo 2, es decir, el de deficiencias globales y el de limitación de actividad, estamos valorando hasta un 32% de discapacidad, que no es una discapacidad reconocida. No tienes un certificado de discapacidad, tienes discapacidad, pero no tienes derecho a nada. Es a partir del tercer baremo cuando empieza a medirse realmente, ya a partir del 32%, cuando ya tienes pues eso, del 32 al 52%. Aquí empieza a medirse. ¿Cuál es el problema? Que solamente cuando estamos viendo las valoraciones de discapacidad solamente se mide el primer nivel. No se mide ninguno de los otros 4 niveles que habíamos visto anteriormente. Si le doy, no sé si voy a ser capaz de acertar. Creo que sí. Vuelvo un poquito para atrás. De estos 4 niveles solamente se está valorando el primero. No se está valorando el de limitaciones de actividad, el de restricciones de la participación, el de factores contextuales, ni los cuento. Y por supuesto, lo que tú pidas o lo que tú propongas como factores personales,
puede ser tenido en cuenta o no, pero esto es meramente subjetivo. Todo lo que se ha hecho, toda esta revolución del nuevo baremo, pretendía objetivizar y limitar la subjetividad de los baremos, de los equipos evaluadores, y hacer un programa informático para que tú fueras metiendo los datos, le dieras al botón y te dijera tienes tanto. Y esto es una cosa objetiva. Estamos viendo que es inequitativo, no hay equidad dentro de los propios centros de evaluación, está habiendo muchos resultados muy diferentes y sigue habiendo una dependencia absoluta de la subjetividad de los evaluadores. Pues esto es un poco parte de lo que se está haciendo. Tampoco aquí no me quiero entretener mucho, ¿no? Porque el nivel de discapacidad evaluado en la capacidad nula es insignificante, no justifica la dificultad evaluable, va entre el 0 y un 4 en los puntos del baremo de global, más luego el de actividad, luego el de participación. En la clase 1, aquí bueno, vamos viendo, ¿no?, qué cosas van sumando y cómo lo van haciendo en función de qué clase o qué nivel de porcentaje de discapacidad puedes llegar a tener, ¿no? Esto lo paso de verdad rápido, porque si me meto aquí es donde nos vamos a perder de formular eso, para que lo tengáis el concepto claro, ¿no? Pero al final, si estáis viendo que todos empiezan por el primer baremo, que es este de GPI, siempre y con incluso más. Todo está valorando siempre por ahí, siempre. Es el punto de partida. A eso le suman o le restan en función de las tablas que ellos ya tienen predeterminadas, cómo tiene que hacerse el cálculo. Pero si nunca pasas de ahí, lo que os decía, que nos quedamos en un máximo del 24%. Con lo cual, y esto es las clases de discapacidad en la tabla, lo que te está dando cada uno de estos niveles te da un número. Y dentro de ese número, dentro de los valores integradores, de ese valor integrador de grado, te dice si estás en el A, en el B, en el C o en el D. Con lo cual sabes si estás en el A, en el B, en el C o en el D, ya sabes más o menos en cuál de las líneas te puedes mover. Y en función de los niveles que te asignan cada uno de esos 4 niveles de discapacidad, te dice si estás en el 0, en el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Es decir, parece un poco juego de barcos, pero no me iba a decir, aquí mi intención era poner un juego de barcos. A3, hundido. Digo hundido porque efectivamente en A3 estás entre un 50 y un 59% de discapacidad. Tienes premio y tienes una discapacidad reconocida. Lo digo porque no es nada fácil, ¿eh? Y probablemente te va a dar un 55%. ¿Puedes subir al 59%? Sí, en función de qué, de los factores ambientales y de la parte personal, que tú tienes que aportar de manera individual y voluntaria. Entonces aquí a la hora de la medición, lo que os decía, pues muchas veces lo que está viendo es únicamente una escala, por lo cual lo máximo que vas a llegar a tener si miden una escala es o un 23 o un 24. Si miden 2, pues igual te empiezas a estar en este nivel. Ya empiezas a tener un 25, pero es que hasta que no estás en el C no tienes un 33%, es decir, como si no tienes discapacidad. Y este es el verdadero problema, que los centros de evaluación no están evaluando todos los 4 niveles de evaluación de la discapacidad. Y esto lo tienes que exigir, lo tienes que presentar y tienes que exigir que os valoren. Por la resolución nos van a decir cuántos puntos han dado por cada uno de los modelos. Hay una cuestión importante que es la carga de tratamiento, ¿no? Carga de cumplimiento terapéutico. Sabemos que la enfermedad de Lyme tiene una carga importantísima por los inmunosupresores, con mucha medicación y al final, lo que decíamos antes, ¿no?, de tomar pocas a tomar muchas. Yo recuerdo con el primer trasplante con 17 años, pues pasaba a tomar 42 pastillas. Entonces eran por formulación magistral y las hacían en la farmacia y tienes que tomar de a puñados las pastillas, pues porque cada 8 horas. Entonces, 20 pastillas. Y yo entonces no tragaba pastillas. Las migas de pan me las metía como si fueran croquetas enteras, pero me metía en una pastilla la miga de pan y salía la pastilla, la miga. Bueno, cosas que tiene la vida y ahora solo con 21 pastillas me siento un privilegiado. Es decir, hay una carga importantísima terapéutica que hay que valorar y que esto también, que sepáis, con esta puntuación que pongo aquí a la derecha, que también está identificada con esa puntuación que os decía, ¿no? Más o menos qué puntuación tiene de 0 a 5 y dónde estás y cómo suma y cómo resta a cada una de estas cosas.
En varios estudios que hemos hecho, y con esto pretendo ir un poquito más rápido, porque esto ya son datos, con la plataforma de organizaciones de pacientes se hizo un estudio no soy capaz de leerlo, el estudio del impacto de la infancia y adolescencia de las enfermedades crónicas. Para que veáis, el reconocimiento de certificado de discapacidad está en, si no tienen en personas, estos son menores, menores de 18 años, 43 personas de 336, 43, o sea, sí lo tienen, sí contestaron que tenían algo, 100 contestaron que sí tenían algo, 43 sí tenían ese porcentaje de discapacidad. En trámite o proceso cerca de 20, no lo han solicitado 31, se han delegado 6 y el resto realmente no se han nombrado, de más de 200. Es decir, ¿tenemos un problema con la discapacidad? Sí, que no sabemos que hay que presentarla y que luego no sabemos cómo hay que presentarla. Y de hecho aquí tenéis los grados de discapacidad, insisto, todos menores, en este caso. Están entre el 33, está entre el 33 y el 44, hay un 50% que está en ese porcentaje de discapacidad. Pero de 138 personas, hasta las 336, nos queda mucha gente. ¿Cuál es el proceso? Esto lo sacamos de una de trabajo con COCENFE. ¿Cuál es el proceso? Hay una solicitud, una valoración, una resolución y un fin de término. Si no te gusta la valoración, tienes una reclamación. Si no estás conforme, tienes otra reclamación. Y aquí está viendo unos tiempos de espera, pues para que veáis que lo solicitas y te dan la cita de valoración, pues ahí tienen los porcentajes, ¿no? La ley dice que tiene que valorarse en 6 meses. Y ahí veo más de 2 años. Y os puedo decir que Extremadura, por ejemplo, está en 4. Por ejemplo, Euskadi está en 6 meses. Cumple, por lo que sea. Navarra hemos tenido periodos de 6 meses y ahora tenemos periodos de 18 meses. ¿Qué afectación se considera que tiene en la vida diaria de personas con discapacidad? Y COCENFE tenía un 7% de menores recogidos. Considera que no se ha tenido en cuenta la afectación que tiene para la vida diaria más de casi un 60% de la gente. Que no se ha tenido en cuenta en los centros de evaluación, estos informes específicos de la evaluación. Y si les preguntamos si considera que han tenido en cuenta todos los informes y todas las pruebas aportadas, en azul es el antiguo baremo, en naranja es el baremo actual. Casi el 60% te dicen que no ha habido una consideración de toda la documentación. Estos son los tiempos de espera que os decía, puestos en el mapa. En rojo, más de 2 años, es decir, lo primero Badajoz, Cáceres, parte del sur, parte de Galicia. Los que menos tienen, en amarillo, parte de Castilla-León, Aragón, Valencia, Asturias, un año la parte de Castilla-La Mancha, perdón, Castilla-León, bueno, la de la izquierda, que nunca se parece. Ahí tenéis un poco los ejemplos, y esto que es una información propia nuestra de enfermedad renal. Durante ese proceso de evaluación, ¿en qué tratamiento te encontrabas? Y un 50% nos dijeron que estaban en trasplante, en hemodiálisis hospitalaria en 32, y luego ya veis que el resto pues va bajando, pero incluso en el tratamiento, ¿no? ¿Tiene otras patologías asociadas que estéis contempladas en el informe médico? Un 66% nos dijeron que sí, pero el 35% nos dijeron que no, que están recogidas. Si la respuesta es afirmativa, aparecen en la resolución. Un 56% dijeron que sí, un 43% dijeron que no. Es decir, tenemos un amplio margen de mejora. ¿Habéis hecho reclamaciones oficiales? No, el 70%. Lo que os decía del tema de la pasta, la discapacidad va en el mismo camino. No damos discapacidad porque eso significa una pensión, significa beneficios fiscales en la red superiores a partir del 65% de discapacidad, menores a partir del 33%, y si te lo reconozco, pues hay que poner más dinero y no tenemos dinero, por lo cual, si te digo que no, tú si quieres vete a un juzgado y presenta las alegaciones que tengas que presentar y luego esperas 2 años y ya veremos lo que pasa. Próximos pasos y recomendaciones. Yo os recomiendo y os convino, diría, a que si estáis en un proceso de discapacidad, de evaluación de discapacidad, o tenéis una resolución y no estáis conformes, que nos enviéis a ese enlace que tenéis ahí. No me ha dado tiempo a poner un cuero, la verdad es que me he acordado que os hubiera resultado mucho más sencillo, donde analizamos la resolución.
Lo vamos a tratar de una manera anónima porque la intención con esto es en diciembre sacar un informe y presentarlo al Ministerio y a las consejerías con una N importante para decir lo que pone en el baremo de discapacidad no se está cumpliendo. Y tenemos del año 24 más de 120 casos donde tenemos gente con un 15%, con un 5% trasplantados, con un 5 o un 10% de discapacidad, que no llegamos a entenderlo, pero es que tampoco entendemos cómo hay gente que tiene un 50% estando en hemodiálisis. Cuando yo con 16 años tenía un 92% en hemodiálisis. Hay cosas que son un poco extrañas, son peculiares, por lo cual queremos tener mucha información para actualizar esa serie de registros, queremos ver qué se está haciendo, dónde están esos centros de valoración, qué perfiles tienen, y luego lo más importante, recomendamos, y se lo pasaremos tanto a la SEIN como a la SETEN, unas recomendaciones de qué consideramos que deberían estar en los informes para que cuando alguien vaya a pedir un certificado de discapacidad no solamente para el carácter clínico y transplantado, no, sino toda esa serie de comorbilidades que sabemos que tenemos, esa copenia de patologías asociadas, de diabetes, de mil cosas que tenemos, porque nos van a servir de muchísimo. Y quedo abierto a las preguntas que tengáis y perdón por el tiempo que me haya podido ser. Gracias. Hola, buenos días, Manuel. ¿Dónde estás? Aquí. Ignacio. Espero que sea fácil. Sí. Dos preguntas. Una, dentro de estos factores que dices tú que son personales, se referían a, por ejemplo, hasta de ahora, a nosotros nos decían, si llegas al 24% de valoración de discapacidad, se te puede añadir la valoración social, o sea, tus circunstancias. ¿A esto se refiere estas valoraciones o factores personales? Y la segunda es la dependencia. Aquí en Cataluña por lo menos se valora a la vez, se valora discapacidad y dependencia. No sé si fuera de Cataluña se hace igual. Y entonces, como no hemos hablado de ese tema, sigue igual, porque no, ya sabes que la dependencia en nuestro caso siempre es o grado 1 o, bueno, en poquitos casos de grado 2, ¿no? Me imagino que ahora con esta valoración o 1 o ninguno. Bueno, esto era simplemente la pregunta. Vale, como ya que decimos, voy por partes. A la primera pregunta que te voy a pedir que me repitas. Sí, es que la memoria alguien te ha dicho, no tiene afectación de la memoria. Bueno, pues en mi caso sí. Las valoraciones sí, se hacían eso fue otro poquito. Hubo un momento que el Ministerio nos dijo, no os preocupéis, amigo del Ministerio que dice, no te preocupes, joder, yo me pongo a temblar. No os preocupéis porque va a ser el 24% y a eso le vamos a sumar un 9% de factores sociales y de medicación. Eso fue la promesa que yo escuché en el año 16. No se cumple. En la evaluación que habéis visto están ya contemplados los criterios de tratamiento. SCCT, que es la carga de cumplimiento terapéutico, ya está incluida. Entonces, si tienes 24, tienes 24. Entonces, por eso es muy importante presentar documentación, toda la que tengáis, absolutamente toda, de profesionales del ámbito público. Es que yo trabajo, a mí me ven en el centro concertado. Muy bien, pues luego se lo paséis al médico de cabecera y que os haga un informe. De ahí la importancia de que recojan aspectos no solo biológicos, sino también emocionales. Y estamos pidiendo, de hecho, una de las recomendaciones de nuestras organizaciones que hagan un informe social con la trabajadora social del centro de salud, pero las organizaciones que tenemos, trabajadores sociales, dietistas y psicólogos, que cada uno haga un informe que tendrá que firmar con su número de colegiado, evidentemente, para presentarlo y poder adjuntarlo a esa documentación de factores personales que acrediten que tienes otras necesidades que igual no están recogidas en la parte clínica. Y de la segunda, el 100% de la gente que tiene dependencia tiene discapacidad. No todos los que tienen discapacidad tienen dependencia. A la hora de valorar, es verdad que se hace de una manera muy similar en todas partes y casi todo el mundo con gente con discapacidad, con enfermedad renal, casi todos están en nivel 1, que es el moderado. Muy pocos pasan a un nivel
grave o a un nivel de gran dependencia muy poquito de existencia de ruedas y tener muchas comorbilidades, por ejemplo diabetes y tener muchos problemas de circulación, problemas musculares, metabólicos, etcétera, que no, insisto, que no están recogidos en los informes. Sí, esto que has dicho, nosotros lo hemos hablado con la delegación provincial, porque claro, solo encima está la delegación provincial, aparte de la comunidad, y sí que intentamos aportar estos informes de la trabajadora social, de la dietista, del psicólogo, para que sean reconocidos de alguna manera que los profesionales aportan por el paciente. Hay comunidades que los cogen y comunidades que no cogen. Por eso es muy asimétrico en función de los territorios. De Taspilla creo que tenéis una pregunta. Y por allá también más. Pues allá, por allá. Sí, mira, yo te quería hacer dos preguntas. Pues habla un poquito más alto, porque yo... Es que todos los síndromes que han contado me parecen que se han identificado al por... Bueno, en fin. Te quería hacer dos preguntas y empiezo por la primera. No me ha quedado claro si la antigua ley era más favorable que la nueva. Entonces te hago la pregunta concreta. A mí me han dado un 33, lo solicité, han tardado más de 2 años, casi 2 años y medio. Lo solicité antes de ese 2023 y me lo han concedido después de ese 2023. Entonces no tengo claro si me han evaluado con la antigua o la nueva. Y si yo reclamara, tengo alguna... O sea, ¿te pueden rebajar? La respuesta más importante es que no te van a rebajar. Esto es una garantía. Si tienes un porcentaje de discapacidad, no te van a rebajar. Esto sí que lo estamos viendo que no está pasando. A menos que evidentemente te hayas curado. Pero eso se llama milagro y, bueno, todavía no conocemos muchos, pero no digo que no pueda pasar, pero no conocemos. Y la otra pregunta ya me ha despistado. Sí, como no tengo claro con cuál la fecha, si valdría la pena que yo intentara reclamar porque la nueva es más favorable. Mira, es que es muy asimétrico. Estamos viendo que casi todo el mundo está recibiendo una valoración muy parecida a la anterior. Muy parecida. Por una cuestión que no me quiero extender mucho, pero por una cuestión también más o menos filosófica. Es que una enfermedad renal no me peguéis, porque soy el primero que lo padece, pero hay que explicar las cosas claras. Desde el punto de vista de la administración, es que una enfermedad renal, ¿en qué te afecta en tu vida diaria? Bueno, estás tomando los inmunosupresores. Ya, pero puedes hacer la compra, puedes ir a trabajar. El problema es en el ámbito laboral. Y este es uno de los argumentos en los que ellos se basan. Y os lo cuento tal y como lo recibimos nosotros también. Hemos hecho 27 documentos de propuestas de mejoras de todo, tanto como ANCE, como CENFE, con la ANCOP, con todas las instituciones, con la SEN, con los secretarios de nefrología, con todos. Hemos hecho aportaciones porque nos parece que es injusto. Pero la respuesta que recibimos es: un trasplante renal afecta, tiene un impacto en ese concepto de discapacidad que es cómo me relaciono yo con el entorno. Y dices, no, realmente es un poco tanto. En el ámbito laboral sí, y en el ámbito de la medicación es verdad que tiene impactos. Pero tiene más impacto las comorbilidades que puedes tener si tienes una osteoporosis, si tienes una diabetes, si tienes la enfermedad renal en sí. Y en eso es en lo que se basan para decir que tú tienes un 24 o tienes un 32. Por eso hay que justificar muy bien que no es una enfermedad renal. Es todo el entorno de la enfermedad renal, cómo afecta a ti y a tu entorno. Y que dependerá de la circunstancia, los niños tienen que estudiar, tienen que crecer, aunque hay muchas cosas que ayudan a facilitar las cosas, pero la personalización es complicada. Y para valorar si te han valorado con uno o con otro, lo que tienes que hacer es mirar la fecha de la resolución. A partir de septiembre del 24, seguro que ya es del nuevo baremo. Bueno, la fecha es posterior, pero que lo tiene efectos retroactivos a la fecha en que lo pedí. Sí, pero ya si ya lo tienes, no te compensa modificarlo, sobre todo teniendo un 33%, y luego que en 40 días para contestar. Entonces, si tú duermes en los laureles, pues igual es un poquito más difícil poner una reclamación o una alegación. Y luego una pregunta un poco filosófica, esto ya es la última. Cuando hice la entrevista con la trabajadora social, yo llegué, entiendo que a los temas personales. Entonces, una de las cosas que me preguntó es, porque a mí me habían denegado la incapacidad y tuve que volver a trabajar. Entonces me preguntó cuál era mi sueldo,
cuál era el sueldo de mi marido y cuál era el sueldo de los hijos que yo tenía viviendo en casa. Entonces, yo le decía, vale, pero ¿no me estás valorando a mí y a mi discapacidad? Yo seré igual de discapaz cobrando 500 euros al mes o 5.000 euros al mes. Y lo que cobre mi marido o mi hijo, pues tampoco entiendo. Entonces, es un poco filosófico. ¿Por qué influye el salario en esto? ¿No te preguntaron si lo hacías esto para tener beneficios fiscales? No, Porque también esa pregunta no también lo hice. lo hemos oído. Pero claro, el tema del salario, mi hijo, mi marido... Teóricamente no tiene ninguna relevancia. Teóricamente, pero como os digo, como esto es un tema de pasta, si tú tienes dinero, no te la doy porque te puedes mantener. Si no tienes dinero, igual, como factor social, sí que tengo que tenerlo en cuenta. Pero lo valoran en ese sentido, ¿eh? Pero es un poco... cógelo con pinzas. Pero entender que te lo pueden hacer para tratar de comprender si tienes necesidades sociales importantes o si estás cubierto y por lo cual te apañas. Bueno, gracias. Bueno. Sí, hola. Yo tengo una pregunta. A mí en el 2012 me reconocieron una discapacidad del 33%. Ahora he pedido una revisión, está tardando más de 2 años. Entonces lo que quiero saber es que si en su momento que estaba en insuficiencia renal me conocieron un 33% permanente, si al hacer una revisión y ya está trasplantada, ellos podrían considerar que no tengo el grado de discapacidad del 33, aunque yo aporto otro tipo de, aparte de estar trasplantada y todo lo que conlleva, aporto también otras series de problemas añadidos a nivel cognitivo, psiquiátricos, fatiga crónica, etc. Entonces, la pregunta concreta es si me pueden quitar lo que ya te han reconocido, aunque sea permanente o definitivo. Sí, porque si tienes que decir, si es permanente, ¿por qué no te van a volver a revisar? Lo normal es que sea revisable y las revisiones son cada 2 años. Máximo. Puede ser los 6 meses. Sí, pero yo era 2012. Sí, 2012 han pasado todos estos años. Sí, pero si ha cambiado tu situación y estabas en una situación, has pasado por, yo me imagino, no sé cuál es tu situación, pero me he trasplantada. Entonces no estabas trasplantada, has pasado por un trasplante, tu situación ha cambiado, sí que te pueden volver a valorar. A peor. Bueno, pues te pueden volver a valorar en función de lo que tú aportes y que digas, mira, tengo un trasplante, tengo esta cartina, pero tengo esta hemoglobina, pero tengo esta anemia, y tengo estos factores psicológicos, y tengo estas historias, y estas comorbilidades, volverán a valorar y decir, pues igual este 33% te lo puedo mantener o no, pero en función de la documentación que presente. Esto es como un juicio. No gana el que tiene razón, gana el que presenta la mejor documentación. Claro, pero yo pensaba que al ser definitivo el 33... Sí, pero si recibes un trasplante, por ejemplo, ese trasplante es comunicado, o si entras en diálisis es comunicado, entonces recibes un trasplante y el trasplante se supone que es una mejora. Para la discapacidad, lo comunica. Sí, hay comunidades que lo están haciendo y otras que no. ¿En Cataluña, por ejemplo, se comunica? No te sé decir por comunidades, yo sé que una sí y otra no, de Cataluña no tengo la verdad, pero sé que se puede volver a valorar aunque tengas una permanente. Porque algunos lo están haciendo, no deberían hacerlo porque permanente es permanente. Tengo compañeros que tienen en el año 89 un 95% de discapacidad, llevan 35 años trasplantados y no les ha llamado nadie. Han muerto a diálisis, se han vuelto a trasplantar y no les ha llamado nadie. Pero en otros sitios sí están llamando, porque por lo que sea les ha llegado la información y han dicho, oye, que esta persona pasa por diálisis, que ha cambiado de situación y ahora hay que volver a valorar ese porcentaje. Pero yo solo entendería en el caso de incapacidad, que están cobrando... No, de discapacidad. Ya. Yo hablo de discapacidad. La incapacidad es un tema laboral, claro, y es otra cuestión, pero en el porcentaje de discapacidad, si tú recibes un trasplante y mejora tu situación, te imaginas que vengan que un trasplante es porque ha mejorado algo, suelen valorar. Y si estás mucho mejor, pues te van a decir que estás mejor y ahora hay riesgo de perder el 33% por lo que se junta. que bien, gracias. Muchísimas gracias.